noches, este es Ojo Público Pregunta, yo soy Nelly Luna y desde este espacio hoy abrimos las puertas a varias voces, a voces diversas, porque queremos entender los hechos, los difíciles hechos que se han registrado en el país la semana pasada. El jueves pasado, un día como hoy, desde este espacio, desde Ojo Público Pregunta, transmitimos durante más de 5 horas en vivo las manifestaciones que se registraron en todo el Perú, desde Lima y también con enlaces en vivo con nuestra red de corresponsales en diversas partes del Perú. Y fue una transmisión especial porque después de muchísimos años no veíamos una marcha, una manifestación con estas características, con esta diversidad y con este poder. Al final de esta transmisión, el jueves pasado, como les decía, un día como hoy, nuestro colega y amigo Alonso Balbuena, que estaba cubriendo las manifestaciones en el centro de Lima, fue herido por un disparo de la policía que se le hizo directamente al cuerpo y que comprometió su pierna derecha. Nuestro querido Alonso está internado hasta el día de hoy, y desde acá le mandamos un fuerte abrazo, lo extrañamos y esperamos que pronto se recupere para que vuelva a estar con nosotros. Al día siguiente de esa noche, de ese horrible jueves, cuando ya se veía la violencia policial, Antero Flores Arauz, el entonces presidente del Consejo de Ministros, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, fueron a las instalaciones de la policía a felicitar y a agradecer a los efectivos que habían reprimido con esa severidad a los manifestantes. Esta felicitación y este reconocimiento casi público, porque se difundió las imágenes en varias redes sociales y en varios medios de comunicación, lo que hizo fue solo legitimar el uso de la fuerza por parte de la policía. Y la máxima expresión de esta brutalidad llegó ese viernes por la noche, cuando la policía y su violencia provocó la muerte de dos jóvenes estudiantes, de Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y de Jack Brian Pintado Sánchez, de 22. Cuando leemos las necropsias de las muertes de ambos jóvenes, uno puede entender la brutalidad de la agresión. Los cuerpos de ambos registran varias heridas, en varios casos heridas que estaban a la altura de la cabeza y del pecho. Incluso el papá de Inti Sotelo llegó a decir que le habían reventado el corazón a su hijo. En el caso de nuestro querido amigo y colega Alonso, se recupera en el hospital, pero mientras hay decenas de personas que continúan en los hospitales tratando de recuperarse con heridas aún más severas. Algunos tienen problemas que están todavía por superar, otros tienen comprometidos el ojo, y lo que hemos podido documentar nosotros desde Ojo Público es que hay alrededor de 250 heridos que se registraron durante esa semana, desde que ocurrió la vacancia de Vizcarra hasta la salida de Merino. Esos 250 heridos son los heridos provocados por una violencia legitimada por un gobierno ilegítimo, ¿no? Hasta ahora no sabemos ni siquiera dónde está Merino. A partir de esto, lo importante es que la Fiscalía de Derechos Humanos ha iniciado una investigación contra la cadena de mando de la policía, que es responsable, que podría ser responsable de estos hechos, y al mismo tiempo una investigación que puede alcanzar hasta los responsables políticos, es decir, Antero Flores Arauz, el ministro del Interior Gastón Rodríguez y también el mismo expresidente Manuel Merino. Hoy incluso llegó también a una misión del área de derechos humanos de Naciones Unidas para empezar a recoger los testimonios de varios de estos heridos que continúan en los hospitales para exponer el detalle de estas agresiones policiales. Esto ocurre en un contexto bastante triste porque son dos vidas que han sido reprimidas y suprimidas por la violencia del Estado que no veíamos hace muchísimos años. El Perú ha pasado de una época de un gobierno autoritario, como fue la de Alberto Fujimori, a 20 años de muchas crisis políticas, de varios problemas políticos, pero no veíamos hace tanto tiempo una represión policial como la registrada la semana pasada, contra una marcha pacífica, ¿no? Porque todas las imágenes
todas las imágenes nos hablan de que era una marcha protagonizada por jóvenes, en la mayoría de casos sin militancias, sin partidos políticos, que estaban expresando un malestar, ¿no? Un malestar sobre un caos al que nos había llevado el Congreso. ¿Qué está detrás de esta marcha? ¿Qué está detrás de los sueños y del país que se quiere construir a partir de estos años? Para hablar sobre eso, hoy hemos invitado a un grupo de jóvenes. Está con nosotros María Fernanda González, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la misma universidad. También está con nosotros Juan Manuel Castillo Rosell, más conocido como Terco 92. Él es músico, rapero, productor, inició su carrera en el distrito de Villa El Salvador y ha escrito canciones desde que estaba en el colegio. Cuenta con 4 discos y la última semana compuso y cantó una de las canciones que a mí personalmente también me ha emocionado mucho, porque es un grito de hartazgo contra el sistema político actual. También nos acompaña Jocelyn Rejas. Jocelyn es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, creadora del blog de Jos, un espacio en diferentes redes sociales donde comparte su análisis de la realidad política y nacional, y a mí me encanta su cuenta en TikTok, donde explica en pequeños clips lo que ocurre en el país. Y también está con nosotros Milena Wharton Tamariz, y es cantante, compositora, se describe como una cantante peruana de pop andino. Hace un par de años empezó su carrera musical y desde entonces no ha parado. La semana pasada, además, compuso y cantó una canción que ahora también la vamos a escuchar en homenaje a la memoria de Inti y Brian. ¿Qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están después de una semana tan complicada? ¿Qué nos cuentas, Jocelyn? Sí, yo que abrí primero mi micrófono. Wow. No sé cómo pasó todo tan rápido. Creo que hay 2 momentos. Yo creo que esa noche cuando vacan a Vizcarra, no sé, yo no estaba tan segura de salir a protestar el mismo lunes. Era noche, yo no vivo con mis papás, vivo sola, entonces me han dicho que no repita esto por cuestiones de seguridad, pero no hay alguien vulnerable cerca a mí, entonces yo no lo pensé y fui, no, estaba muy molesta porque en estos 4 años y medio, o 5 años, hemos pasado un montón de crisis políticas y seguimos en el mismo Congreso, ¿no? Y creo que el segundo momento fue el sábado, yo fui a la protesta del sábado, y yo soy de las que se quedan hasta el final. Y yo recuerdo que en un momento tuve miedo, mucho miedo, y le mandé un mensaje a mi mamá, porque justo nos dijeron, hay un chico de 20 y tantos años que entró de emergencia, creo que murió. Y la policía nos estaba acorralando a todos, y yo solo recuerdo que agarré mi celular y le mandé un audio a mi mamá diciéndole, te estoy mandando mi ubicación, tengo todos mis documentos, te amo. No sé qué me voy a pasar, pero si me pasa algo, ya sabes, algo así. Entonces, mi mamá cuando minutos después le escucha el audio y todo, se asustó, me llamó y no podía responder porque teníamos a todos los policías que nos venían. Y pues en ese momento, no sé por qué, siempre cuando he contado eso, digo, los policías dejaron de lanzarnos cosas y se metieron, incluso nos dejaron avanzar más del parque universitario. Y pasa que en verdad ya habían declarado que uno, no sé si Inti o Jack había fallecido. Entonces ya no podían continuar porque habían 2 personas que habían fallecido y la policía ya no podía seguir haciendo eso. Entonces paró. Y en ese momento yo pensé que era como que al menos nos están dejando protestar tranquilos, pero no, era porque habían hecho demasiado daño, ¿no? Y creo que esos 2 momentos son los que yo recuerdo, ¿no? El momento en el cual, no sé si por impulso, por indignación, salí, y el segundo en el cual me dio miedo y dije, no sé si debemos seguir en esto porque sabía correr riesgo, ¿no? Sin embargo, en ese momento es cuando al final todo se detiene, ¿no? Entonces, para mí fueron muy simbólicos estos dos momentos. No, no sé, yo llegué a mi casa ya con las noticias de estas 2 muertes y lloré amargamente, me molesté porque han minimizado tanto la protesta, incluso hay muchas personas que aún siguen burlándose de los que protestamos, de la situación, y digo que no, creo que hemos sido suficientemente
constantes de permanecer durante estos días, pese a todas las críticas, pese a la violencia, a la agresión, sacrificando muchas cosas, porque uno trabaja, uno estudia, es responsable con demás, pero es ese sentir, ¿no? Esa llaga en el corazón que te dice, no puedo permitir que esto siga así, tal vez no haga tantas cosas, pero igual voy a ir. Entonces, no sé, creo que toda esta semana es recuperándome. Me ha costado incluso hacer TikToks como lo suelo hacer, porque yo suelo contar la política de manera graciosa, pero no puedo. Esta semana me cuesta, ¿no? Me cuesta porque siento que no debieron morir. Eh, y me cuesta porque ahorita ya tenemos un nuevo presidente y las personas piensan que poco a poco, ya todo volvió a la normalidad, pero creo que no. Entonces estoy así, como en ese tiempo en el cual trato de asimilar las cosas, de pensar si vamos a tener que volver a salir, si esto vuelve a pasar. Está bien eso y pues nada, así me encuentro ahora. Juan Manuel, y en tu caso, tú nos decías que tú tienes una hija pequeña, no pudiste salir a marchar, sin embargo, presentaste una canción que, bueno, se llama Carta al Congreso, que se viralizó mucho en redes sociales y que es un grito desesperado de hartazgo contra la política tradicional, contra los corruptos. Cuéntanos, Juan Manuel, cómo tú viviste y viste, ¿no? Desde donde vives y además, como nos decías, o sea, ¿por qué no pudiste salir a marchar? Porque tenías que proteger además a tu hija, sin embargo, sí participaste en una marcha, ¿no? En Villa El Salvador. Cuéntanos cómo viviste esa semana y cómo a través de las imágenes ibas viendo también la represión y el Congreso que insistía en seguir adelante. Eh, bueno, buenas noches con todos. Y creo que desde mi posición, yo trabajo mucho dentro de mi vehículo y recuerdo que estaba escuchando las noticias, estaba siguiendo en vivo las votaciones para la vacancia y todo eso. Y cuando ya dieron, todo estaba consumado, no sé, sentí mucha indignación, mucha rabia, mucha frustración. A qué nivel nos estaba ganando la corrupción, ¿no? A qué nivel nos estaban ganando aquellas personas que no piensan en el Perú, más sí en sus intereses personales. Y lo que hice fue escribirle a mi productor, Santos Beats, y le pedí por favor que me cree un instrumental para poder desahogarme, porque realmente la canción Carta por el Congreso nunca fue creada con el fin de soltarlo al público, sino era más un desahogo. Yo soy una persona que cuando tiene sentimientos extremos, pues me desahogo componiendo. Y escribí, recuerdo que la canción la dejé incompleta y al día siguiente fue Santos y la gente con la que trabajo que me dijo que sería bueno que la gente pueda escuchar eso, ¿no? Porque mis amigos se identificaron con eso, se sintieron que lo que yo estaba diciendo ellos también lo pensaban. Entonces regresé al estudio el día siguiente, le acabé la canción eh, y grabamos un pequeño video. Yo no quería que sea un video producido ni nada, sino simplemente rapeándolo tal cual lo sentía en ese momento. Y bueno, creo que muchas personas se sintieron representadas, a mí me da gusto eso. No pensé realmente que mi canción iba a tener tanta repercusión, que un desahogo, una frustración iba a ser el mismo desahogo y frustración de muchas personas. Y la verdad es que yo como artista me sentí bien de que la gente se identificara con lo que yo había escrito. Eso fue, recuerdo, el martes, cuando en el segundo día de vacancia y todo eso, y ya los días posteriores fue indignación, fue muy triste, lo de sábado, fue terrible. Recuerdo que la noche en que fallecieron Brian e Inti, pues estábamos viendo noticias y Y bueno, con la persona con la que estaba, yo estaba solo, pero conversaba con una persona por WhatsApp y llorábamos, decíamos, ¿cómo puede pasar esto? Y luego estábamos viendo en vivo, recuerdo, no sé qué día fue, pero estábamos viendo en vivo
Cuando los chicos llegaron al Congreso, los policías les hicieron pasar tranquilamente y luego les empezaron a tirar gases lacrimógenos, y realmente eso pareció como si fuese una trampa, ¿no? O sea, fue muy feo, uno siente frustración, indignación, dolor, porque puede ser un amigo, un familiar el que esté ahí protestando, ¿no? Yo no pude ir por un tema familiar, como les comenté, y también por un tema laboral. Es complicado a veces cuando uno tiene algunas responsabilidades poder ir, por eso yo no puedo decir, yo fui a marchar, yo fui a luchar con ellos, con los chicos. Me gustaría decirlo, pero no puedo mentir, pero sí traté de usar mis recursos desde mi posición, mm, manifestarme, decir lo que pienso. Muchas personas esperaron a que las cosas avancen y a ver, nos adecuamos a ver qué pasa, ¿no? Como muchos políticos hablaron después de muchos días, se acomodaron a la situación, pero creo que muchos peruanos nos indignamos desde el día cero, que creo que nos dimos cuenta que la corrupción nos estaba ganando y al final creo que les volteamos la torta porque, o los jóvenes que fueron a protestar les voltearon la torta porque gracias a eso es que se logró mucho, se logró Ujú. bastante. Tuve un compañero de trabajo que me dijo, pero ¿qué van a ganar con las protestas? ¿Qué ganarán? Y recuerdo que le comenté, ¿no? En muchos otros países marchando han logrado bastante, han derrocado dictaduras con mucha gente marchando, la población protestando, y Perú no debería ser la excepción. Y lo logramos, lo lograron todos los chicos. Perdón que diga lo logramos, pero yo soy un peruano más. Me manifesté desde mi posición. Muchas personas me escribieron y me agradecieron. Y yo agradezco también a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar mi canción, de compartirlo. Y creo que todos los peruanos juntos lograron un gran cambio, que creo que es el principio porque falta mucho todavía. En unos momentos vamos a compartir tu canción, Juan Manuel. Gracias. Pero antes, Milena, buenas noches. Cuéntanos, tú eres una de las más jóvenes del grupo, tienes apenas 20 años, Hola, pero ¿qué tal a todos? ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué decidiste? Tú nos comentabas fuera de cámaras que tú saliste a marchar a una de las muchas concentraciones que hubieron en los distritos, ¿no? Porque hubo una marcha en el centro de Lima, pero hubo otras más en los distritos. Tú fuiste a la de Miraflores. ¿En qué momento tú decides y por qué decides ir a marchar? Bueno, te cuento, el día que fue la vacancia, justo fue el día del cumpleaños de mi papá. Me acuerdo que, aparte, yo me acuerdo que ese día hice toda mi promoción porque tenía programado para el 14 de noviembre un concierto en mi canal de YouTube, o sea, un live, ¿ya? Y justo ese día solté mi flyer y bueno, estaba súper tranquila, el cumpleaños de mi papá, etcétera. Y después de hacer todo esto es que pasa lo de las votaciones. Realmente yo nunca he sido una persona muy política o muy cercana a la política. Siempre he tenido este bichito del lado social, pero no tanto por el lado político. Y pues nada, mi mamá sí siempre está súper pegada a las noticias y estaba la tele prendida, ella estaba viendo la vacancia y me voy a ver y veo que realmente se estaba logrando. Yo creo que mucha gente no pensaba que podía ser posible que lo vaquen, ¿no? Pero bueno, al final sucedió y realmente en ese momento yo me sentí preocupada por lo que podría pasar en el país, me sentí preocupada por el futuro, por mi futuro, por el futuro de todos, ¿no? Realmente la inestabilidad se sintió en mí, yo nunca había pasado, o sea, lo que ha pasado la semana pasada y bueno, lo que sigue pasando, yo nunca lo había vivido en mi vida, o sea, y creo que todos los de la generación bicentenario tampoco lo habían vivido y pues realmente toda la frustración, toda la preocupación. Ha sido una semana muy, muy dura. Yo salí a marchar el jueves y el sábado. Bueno, ¿por qué lo decidí? Yo me acuerdo que justo el miércoles me senté con mis papás a conversar, con mi hermano. Mi hermano tenía una posición clara
de las marchas, él no estaba tan convencido, mi papá como que sí, pero como que no, porque nosotros nos cuidamos mucho por el tema del COVID y no salimos mucho, pero yo me senté y realmente les dije mi posición y les demostré mi indignación, ¿no? O sea, mi hermano me decía, pero ¿qué vamos a hacer en las marchas? Como que no, fácil no vamos a lograr mucho, no vamos a lograr nada simplemente y nos estamos exponiendo. Pero yo me puse a pensar y me di cuenta que así, por último, imagínate que no nos hubieran hecho caso, pero al menos lo hubiéramos intentado y hubiera salido a alzar mi voz, y eso es bastante. Realmente hay una frase pues que dice, es mejor intentarlo y fallar a simplemente no hacerlo, ¿no? Entonces, nada, al final el jueves yo salí con mi hermano, el que no estaba tan convencido, fuimos a la marcha de ¿Animaste? Miraflores, sí, fuimos a la marcha los dos, y pues sí, simplemente estuvimos ahí, llevamos nuestras cacerolas, llevé mi cartel, porque justo en esos días también pasó lo de la Telesub, de que le mandaron la carta notarial a la SUNEDU, y eso también para mí fue como, ¿qué está pasando aquí? O sea, luego me empecé a informar más y me di cuenta de todo lo que había pasado en el tema educativo en el Perú en estos últimos años, en este último gobierno, realmente todo el desnivel y toda la inestabilidad en el sistema educativo que ha habido. Y nada, me indigné muchísimo, me preocupé muchísimo por mi futuro y no solamente por el mío, también usé mis redes sociales para yo demostrar mi indignación. Me acuerdo muy bien que dije, y mucha gente me apoyó en esta posición que yo tuve respecto a la educación y bueno, de darle una segunda oportunidad a estas universidades que no pasaron la valla de la SUNEDU, que eso es lo que estaban diciendo, Antero Flores y Merino. Yo di una imposición en mis redes sociales que realmente nadie merece estudiar en una universidad que ni siquiera te da el estándar, ¿no? El mínimo para poder tener una educación de calidad, se podría decir. Y bueno, ahí generé debate y felizmente he recibido apoyo de mis seguidores. Y también salí el día sábado con mi papá, ya, con el que también estaba medio dudoso, salimos a Miraflores, porque él también, o sea, como me vio a mí animada en el tema, metida en el tema, también como que se empezó a informar, mi mamá también siempre está ahí pendida a la radio, entonces ha sido una semana muy dura, he estado casi nada en mis clases de la universidad, o sea, hasta ahora como que sigo un poco desconectada de la universidad, y lo que pasó el sábado sí fue demasiado chocante para mí, bueno, para todos creo. Nosotros nos quedamos como hasta las 3 de la mañana viendo las noticias, y o sea, el punto, lo que siempre creo que voy a llevar en mi mente es cuando pasaron la noticia de que Inti había fallecido y bueno, literalmente entrevistaron a su mamá que estaba en el hospital llorando y diciendo que bueno, que ellos eran una familia buena, ellos no eran una familia de delincuentes, o sea, que por qué le había pasado eso a su hijo, ¿no? Y pues eso es algo que siempre voy a tener presente. Me acuerdo a mi mamá llorando ese día porque realmente es lamentable lo que pasó y es toda esa indignación y toda esa preocupación, esa ansiedad, pues es lo que yo terminé escribiendo en esta pequeña canción que hice. La escribí el domingo en 10 minutos, tenía que hacer mi tarea y realmente todo el domingo no pude hacerla y hasta que escribí la canción, que fue como un vómito total de todo lo que había sentido en estos días y ya. Realmente al inicio no pensaba publicarla tampoco, pero ya la tenía ahí y pues mis redes sociales también son un medio en el cual yo puedo expresarme, yo me expreso a través de mi música y quería que la gente también pueda compartir este sentimiento, bueno, si lo sentían, ¿no? Y por eso es que la publiqué en mis distintas redes sociales. Uh-huh. También en un momento vamos a escuchar esta canción que les has dedicado a la memoria de Inti y Brian Milena. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú eres dirigente estudiantil, presides la Federación Universitaria, que probablemente junto a la Federación de San Marcos sean una de las más importantes en el espacio estudiantil, en el movimiento estudiantil peruano. ¿Cómo has visto tú, ya más desde el ámbito político juvenil, estas manifestaciones que se han registrado en la semana? O sea, ¿qué crees que cuál es la agenda que está detrás de esta movilización espontánea, autoconvocada en varias zonas y distritos? Porque no es que haya habido una sola organización convocante, ¿no? Sino que ha sido un espacio más diverso. Sí, gracias, Nelly. Antes de responder tu pregunta, quisiera un poco contextualizar dónde nos encontrábamos los estudiantes de la Universidad Católica cuando ha sucedido la crisis política de la última semana.
De hecho, nos encontrábamos dentro de nuestra casa de estudios viviendo una crisis también, de manera interna. Estábamos en medio de una lucha a nivel universidad contra un nuevo reglamento que unifica todos los procesos disciplinarios en un solo documento, el cual tiene en su régimen de faltas algunos puntos que criminalizan la protesta estudiantil, tanto a nivel presencial como en las redes sociales, lo cual ha sido un intento muy claro de parte de las autoridades de acallar a los estudiantes. Entonces, en medio de estas situaciones que nosotros hemos salido a protestar, ya más allá de a nivel universitario, sino ya para defender a nuestro país. Y es en este contexto que nos encontramos como un movimiento estudiantil y bueno, que aún nos encontrábamos tan indignados y con unas ganas tremendas de luchar contra el atropello a nuestros derechos, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, con lo que ha ido pasando en estos días. Y es por ello que la reacción de los y las estudiantes a los hechos de esta semana, la semana pasada, tan dolorosa, ha sido realmente movilizadora. O sea, nuestra reacción, me gusta verlo de esa manera, como una reacción y como movilizadora e incluso transformadora, diría yo. El lunes pasado, tras la vacancia de Martín Vizcarra, nuestra reacción fue inmediata. Fue la de una inmediata movilización presencial. Hicimos una convocatoria para reunirnos en nuestra universidad el día siguiente, el martes en la mañana, antes de la juramentación de Manuel Merino, y fuimos más de 50 estudiantes que nos encontrábamos afuera de la puerta principal de nuestra universidad en San Miguel, hacia el Congreso de la República. Y de hecho yo consideré que esta fue una convocatoria bastante grande, ¿no? Porque eran 50 estudiantes de nuestra universidad organizados, yendo a protestar, con una misma consigna, la de, más allá de defender a Martín Vizcarra o de estar en contra de lo sucedido con Manuel Merino, es defender a nuestro país, defender a la población históricamente vulnerada, la población que continúa teniendo muchas necesidades que el gobierno de Martín Vizcarra y los gobiernos anteriores a él no han podido responder. Y eso es muy importante entender en claro. Además, la consigna de defender una verdadera reforma universitaria que tenga como un objetivo tener la educación nacional, gratuita, al servicio del pueblo, democrática, más allá de una educación de calidad establecida por la SUNEDU, tenemos que apuntar también a que esta educación sea al servicio del pueblo, democrática. Entonces, con esas consignas de lucha claras, es que salimos hacia el centro de Lima a reunirnos con el pueblo peruano y seguir defendiendo a nuestro país. Y un par de días después, de nuevo hicimos una convocatoria en nuestra universidad, pero esta vez la convocatoria fue mucho más grande. Éramos 300 personas en la puerta de la universidad, haciendo carteles, repartiendo vinagre y bicarbonato, formando comisiones de seguridad, haciendo banderolas, y éramos tantos que ya no podíamos movilizarnos de repente en transporte público o en taxis, sino fuimos caminando. Era un bloque de estudiantes de 300 personas en la Universidad Católica, yendo desde San Miguel, desde la sede de nuestra universidad, hacia el Congreso, hacia la Plaza San Martín, y fue bastante movilizador, bastante emocionante para mí personalmente ver a tantos estudiantes indignados de parte de mi casa de estudios, estudiantes con memoria, estudiantes conscientes, estudiantes no solamente con ganas de defender al país, sino también transformarlo, porque creo que ahora en el Perú... Pero en los últimos años no se veía, o sea, no se veía esa gran cantidad de estudiantes, no necesariamente convocados por las universidades, como en el caso de Católica, o como los otros grupos de universitarios que fueron apareciendo. Esta vez era una movilización aparentemente sin una sola organización, ¿no? O sea, era como grupos familiares, grupos de amigos. ¿Te sorprendió ese nivel de organización fue bastante anárquica, por así decirlo, en el sentido más bonito del término, ¿no? Porque iban apareciendo en diferentes lugares, y después de tiempo no son necesariamente las federaciones estudiantiles las que convocan estas marchas, ¿no? Sino fueron otros tipos de espacios. Sí, de hecho a mí me sorprendió para bien ver a tantas organizaciones, no solamente estudiantes, sino en general de jóvenes, sindicatos, organizaciones civiles, trabajadores, defendiendo el país, saliendo a las calles, ¿no? Porque, como yo le mencionaba a alguno de mis compañeros en la universidad, es que las ganas de transformar nuestro país
están muy dentro nuestro y en estos días lo hemos exteriorizado en las calles, en las manifestaciones y en las movilizaciones, y algo que yo he podido ver y he podido notar es que ya no hay un protagonista, ya no hay un líder, una persona o un grupo que dirige todo, sino en general todos somos protagonistas de esta lucha, no solamente los jóvenes, sino también padres de familia que buscan un mejor futuro para sus hijos, para sus hijas, trabajadores que luchan por sus derechos laborales, etcétera. Todos aquí somos protagonistas y esto es algo muy bonito y muy valioso que yo he podido rescatar de estos días. A una semana ya de lo ocurrido, una de las cosas, bueno, hay muchos, hay mucho por reflexionar, pero hay algunas voces que se han convertido como en personajes que en lugar de entender por qué marcharon o por qué la gente empezó a movilizarse, están diciendo que se trata de jóvenes manipulados, que no entienden, que están pasando de un espacio virtual, estigmatizando, por ejemplo, el poder de las redes sociales, como el uso del TikTok, del Instagram, para autoconvocarse, y denostando mucho este nivel de organización. Jocelyn, cuéntanos de todas las redes sociales que hay, ¿cuál crees que fue la más importante? Se ha hablado de que el TikTok fue una de las redes más importantes, y se dice que, bueno, que el TikTok es algo que los padres odian porque se ha convertido en un elemento que genera adicción en los jóvenes, y sin embargo, en esta manifestación tuvo un rol más político y menos lúdico, ¿o cómo fue? Cuéntanos, ¿cuál es el para ti? De hecho, creo que fue ambos. Yo utilizo últimamente más TikTok por obvias razones, pero yo siempre utilizo el Twitter. Pero también creo que llega a públicos diferentes, y en esta ocasión fue muy interesante ver que de pronto había muchos TikTokers peruanos, incluso que ni siquiera eran mayores de edad. Creo que el más conocido es José Martínez, tiene 17 años, 16 o 17, y convocó a la gente, o sea, eso fue muy loco. O sea, de pronto comenzó él y todos los demás empezaron a hablar. Yo siempre hablo de política, así que las personas saben que hablo de eso, pero ver a alguien que se dedicaba a hacer comedia, a hablar de este tema, fue algo que llamó la atención. Es más, Marcos Cifuentes en su microprograma La Encerrona lo llamó como la marcha TikTok, porque literal habían adolescentes protestando, ¿no? La primera chica detenida tenía 14 años. Eso me pareció loco. En la marcha yo me sentía muy vieja porque yo tengo 25 y yo veía gente muy joven protestando, que probablemente ellos no han votado por ninguno de los candidatos que tenemos ahorita. Ellos no son responsables para nada de lo que está pasando. Sin embargo, como países se chantan toda esta crisis y están indignados, ¿no? Tal vez incluso no vayan a votar en las siguientes elecciones, pero igual están ahí demostrando su voz, y a mí me pareció súper increíble. Me parece súper mal los medios de comunicación, y en específico personajes como Philly Butters, como Beto Ortiz, que han estado, y hasta el momento siguen desprestigiando no solo la protesta, que ha sido muy pacífica, no solamente por los videos, sino yo tengo grabaciones de todos los días en los que he estado, y algo que me llamaba mucho la atención es que estas personas no iban a atacar. Incluso cuando hemos estado lo más cerca de los policías, lo único que pedíamos era acercarnos al Congreso, nada más, pero nunca nos dejaron, ¿no? Entonces, creo que sí, TikTok fue una plataforma muy importante, pero sí siguió siendo lúdica. Las personas siguieron haciendo TikToks graciosos, pero sobre la protesta, sobre la situación de Merino, sobre la situación de Vizcarra, y hacía que el tema sea más latente, ¿no? Se generaron debates también, o sea, la gente hacía preguntas, compartía, generó sus propios videos. Perdón que estoy con los rayos acá, si se escucha un poco fuerte. Pero no dejó de ser lúdica, y eso lo vimos en la misma marcha, ¿no? En la marcha habían memes en los carteles, y eso me pareció muy interesante porque uno podía tomarse una foto y compartirlo. Habían bailes, coreografías, los disfraces, ver a Elmo, ver a los dinosaurios, y no solo reflejaban la intención de que era una marcha pacífica, sino que en verdad los jóvenes, los adolescentes habían tomado el control de esto, ¿no? Yo me quejé hasta la mitad de las protestas del desorden que había, porque no sabíamos para dónde avanzar. Usualmente mis protestas en las que yo he ido, yo fui a todas las de la marcha Pulpín, por ejemplo, había un dirigente y nosotros nos íbamos por un camino y siempre lo seguíamos a él. Pero en esta marcha no sabíamos quién había convocado,
cada quien se iba para cualquier lugar, tomábamos por mitad la pista, íbamos por el otro lado, y hasta cierto punto me estresaba, pero luego dije, está bien, porque eso refleja de que aquí no hay un líder, aquí las personas han salido a unirse, y está bien, ya, avancemos como podamos, ¿no? Entonces me ha gustado mucho. Ahora las personas, los TikTokers siguen hablando de política, es de lo que escuchan, saben, investigan, y eso me parece bien. Yo siempre digo, ¿no?, que tenemos que estar leyendo el periódico, ahora más que periódico, el Twitter, porque te enteras más rápido, y estar difundiendo la información. En tu Esto. cuenta, Jocelyn, o sea, tú hablas mucho de política, de pequeños clips. En esta semana te preguntaban muchas más cosas que antes. ¿Tú sentías que había un cambio también entre tus Sí, seguidores? sí, de hecho aumenté como 10.000 seguidores. Y me pena porque solo es por épocas de crisis política. Yo tenía un podcast que vamos a repartirlo, era un podcast diario en el cual hacíamos resúmenes de noticias políticas, y durante la vacancia de Martín Vizcarra, la anterior, también un montón de personas se unieron al podcast porque querían estar informadas, tenían preguntas. Lo tuvimos que poner en pausa por cuestiones laborales porque no me alcanzaba el tiempo, pero lo vamos a reabrir, sobre todo para la época de elecciones, y sé que ahora las personas tienen más preguntas. Cualquier noticia me preguntaban qué pasó, que esto, hasta ahorita me siguen etiquetando, me pasan los videos, y eso demuestra interés y está bien. Me gusta que los adolescentes hablen de política. No tienen que meterse a ser activistas políticas, pero tienen que saber lo que está pasando en el país. Y creo que eso ha sido un muy buen ejemplo de eso, así que estoy muy contenta. Yo lo miro y me alegra. Juan Manuel, si yo te digo, o sea, ¿qué es la política para ti? ¿Tú cómo la describirías? ¿Qué es lo que te genera la política? Yo creo que la política acá en Perú es la manera de poder llegar a tener impunidad. Es la mejor manera de tener dinero, de robar. La verdad es que yo lo veo así. No siempre he estado de acuerdo con la idea de generalizar las cosas o las personas, pero lamentablemente la política en nuestro país está tan manchada su imagen que sí, yo creo que muchas personas deben de ver la política como que un recurso para salvarse de la cárcel, para tener más poder, para tener más dinero, y yo creo que la política en nuestro país ya está por los suelos, y creo que es necesario que estos jóvenes que, por ejemplo, han salido a marchar, los jóvenes que han protestado, Bueno, tú tienes sean 28, también eres joven. sí, no me considero tan joven, disculpa. Sí, tengo 28 años, soy del 92. Creo que todos, bueno, si me incluyen, pues creo que ya debe de haber un cambio generacional, que aparezcan nuevas caras, nuevos personajes. A veces escucho mucho que dicen, sí, los políticos mienten, o decir, no, pero la gente votó por ellos, pero el pueblo votó por ellos. Es verdad, hay mucha gente que vota por ellos, pero es porque llega alguien a mentirles, a pintarles una imagen de un futuro país que no es cierto. Pero yo creo que ahora, con la nueva generación, con tanta tecnología que tenemos a la mano, yo creo que ahora la población va a estar mucho más informada, es mucho más fácil quizá obtener información de todos los políticos que antes, ¿no? Mire, estaba escuchando a, perdón, estaba escuchando a Jocelyn y yo dije, qué loco que el TikTok haya ayudado también a movilizar a tanta gente. Yo soy una persona que no usa mucho las redes sociales más que para publicar mis trabajos, no trato o sea, de no usar más, porque a veces hasta por querer usar o aprender me he equivocado, pero creo que estamos en una generación que tenemos que aprender a usar nuestros recursos, los recursos que hay, el Facebook, el Twitter, el TikTok, el Instagram. Creo que Cuando compusiste esta canción, que ahora vamos a pasar en unos segundos de la carta al Congreso, tú lo hiciste pensando en que iba a poder distribuirse también a través de las redes sociales, que la gente la iba a tomar dentro de este contexto, ¿no? De las marchas.
Pues sí, como te dije al principio, no pensaba lanzarlo porque no quería que se vea tan oportunista, la verdad, pero como comenté, la gente con la que trabajo dijo, oye, yo me sentí identificado con lo que has dicho, y yo también, y creo que sería bueno que la gente escuche esto y que lo pueda sentir. Entonces lo publicamos. Mucha gente me escribía porque me rehusaba de repente a subirlo a las plataformas como Spotify, iTunes, y la gente me escribía y me decía, oye, súbelo a Spotify, quiero escucharlo, y yo decía, estaría bien, no lo sé, Ujú. y bueno, lo subimos. Vamos a escucharla ahora, y luego estamos recibiendo algunos comentarios. Dicen que se han olvidado, Jocelyn, en tu comentario de Pikachu, o sea, no solamente estuvo Elmo, y otros personajes en las marchas, pero pongamos entonces la carta del Perdón, perdón. Congreso. Sí. Ah, su sobrino está. Malditas ratas, ya estamos cansados de ustedes. ¿Ah? Ratas, a ustedes solo les mueve la plata. Primero son sus intereses antes que la patria. Al poder que tienen solo más provecho le sacan. Y tratan que el presidente paga. Malditos, jodieron al país con numeritos. Buscaron excusas para crear algún delito. Traicionaron a un país que los eligió. Y la misma corrupción de otra cara se disfrazó. No es por el país, es una lucha de poder. Para poder hacer lo que ellos quieran hacer. Manipular y desestabilizar al pueblo, ya que así es más fácil poder lavarte el cerebro. Merino solo es un títere de la corrupción, vendido a las mafias que gobiernan esta nación. Pero lo sé yo y también lo sabe la población, que será juzgado ante el país por alta traición. Que las calles se levanten, que griten y canten, que todo el país despierte y salga adelante. Y si no quieren reprimir con armas y tanques, que en la morra nuestra patria nos haga gigantes. Saquemos esas ratas de sus cloacas, sus acciones los delatan. Quieren como sea ponerse en la franja. Eso pasa cuando te inscribes en la escuela naranja. Basta, el pueblo ya está harto de este trance. El cáncer de su moral corrupta no es avance. El pueblo no dará más chance. Mejor péguense un tiro y dejen que el Perú avance. Basta, el pueblo ya está harto de este trance. El cáncer de su moral corrupta no es avance. El pueblo no dará más chance. Mejor péguense un tiro y dejen que el Perú avance. Le bajamos el pulgar a su discurso vulgar. Quieren llegar al poder, a la fuerza popular, con una acción popular, y ni así van a llegar. Solo han hecho que el Perú por fin pueda despertar. No ganaron, solo nos motivaron. Haciendo lo que hicieron, las sogas se la amarraron, se mataron. Joder al país como lo hicieron les saldrá caro. Y no se salvarán ni con la plata que robaron. Es que ya nadie es tonto, lo rompo, lo nombro y las consecuencias afronto. Están buscando una oportunidad en medio de tanto caos y terminarán haciendo el ridículo como Araos. No les basta un solo presidente, jodieron al primero y dijeron bueno que pasa el siguiente. Igual lo vamos a sacar inminentemente, con la excusa de no tener moral permanente. También es culpa de esa gente que votó por los mismos partidos políticos que nos jodió. Así que si no quieren ver al Perú en el abismo, empiecen por hacer desaparecer al fujiaprismo. Acción Popular, Frente Amplio y Somos Perú, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, Fuerza Popular, FREPAP y Unión por el Perú. Todos ellos nos robaron y jodieron al Perú. Basta, el pueblo ya está harto de este trance. El cáncer de su moral corrupta no es avance. El pueblo no dará más chance. Mejor péguense un tiro y dejen que el Perú avance. Basta, el pueblo ya está harto de este trance. El cáncer de su moral corrupta no es avance. El pueblo no dará más chance. Mejor péguense un tiro y dejen que el Perú avance. Basta, el pueblo está harto de este trance. Creo que es una de las frases que resume la sensación con la que hemos estado los peruanos durante los últimos 5 años. Gracias, Juan Manuel, por haber compuesto esta canción, por representar la rabia, la indignación de muchos durante estas semanas. Se puede escuchar en cualquier momento y es la historia de la crisis del Perú en los últimos 5 años, ¿no? Desde que Keiko Fujimori no quiso reconocer las elecciones y el Congreso empezó a
a petardear y petardear las decisiones del gobierno, más allá de que estemos en ojo público. Hemos investigado muchísimo al gobierno de PPK, al gobierno de Vizcarra, pero también somos conscientes de que el Congreso jugó su propia revancha política al intentar desestabilizar el país. Así es que basta, el pueblo está harto de este trance. Milena, durante la semana pasada nos comentabas también que tú decidiste salir a marchar, y es una de las preguntas que nos hacen por aquí, ¿no? Ya respondiste a eso en la primera parte, pero hay personas que están llegando recién a la transmisión y no terminan de entender por qué marcharon. Tú decías que hubo algo que te movilizó, que te conmovió mucho y que te expulsó a salir a las calles. Y hay una pregunta que llega de Luis Sánchez y dice que él ha visto que la marcha era muy organizada, que había personas de primeros auxilios, había desactivadores de bombas, que habían otras personas que ayudaban a repeler los disparos, que ayudaban en autos tipo ambulancia, que el nivel de organización era muy fuerte, que no se observó en otras marchas. Y por ese nivel de organización es que algunas personas creen que esto fue una directriz de extranjeros que vinieron desde afuera o de un grupo de chilenos que empezaron a querer desestabilizar del país. ¿Cuál es tu respuesta, Miren? Bueno, para todas esas personas que creen que la marcha ha sido organizada por grupos políticos así, y que todos hemos seguido y que realmente no hemos pensado y simplemente los hemos seguido como corderitos o como tú dices, que han sido grupos externos. En verdad, todos nos hemos organizado vía redes sociales. Yo he estado totalmente prendida a las redes sociales, o sea, te cuento, más o menos el contenido que yo comparto normalmente en mis redes sociales es videos míos bailando, cantando y contando los conciertos que se vienen y las canciones de estrenos. En TikTok también videos cantando, bailando. En verdad, todo mi contenido es muy feliz. O sea, es parte de mi personalidad, lo que yo muestro. Pero bueno, toda la semana pasada lo que yo he estado posteando es todo referido a la marcha, y he visto a muchísimos compañeros de la música, muchísimos otros cantantes, artistas, independientes a los cuales yo sigo, amigos de la universidad. Todas mis redes sociales se llenaron de información referidas a las marchas, referidas al tema político, coyuntural, en verdad. Y yo también me voy enterando porque a veces... Ponte, yo no usaba Twitter mucho, sí tengo Twitter desde hace un tiempo, pero no soy de las que postean, o sea, no soy activa, simplemente a veces para chequear temas que me interesan, pero en ¿Qué verdad usas no lo más? uso mucho. ¿Qué usas Instagram y TikTok ahora, pues Instagram y TikTok son mis dos redes, y bueno, Facebook también, pero más que todo son comunicados más, o sea, en Instagram yo me muevo muchísimo en historias, grabo historias todos los días prácticamente. Y en TikTok también, entonces, nada, esas son mis dos redes más activas. Y bueno, todas mis redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, TikTok, y bueno, ahora también Twitter, que estuve chequeando, se llenaron de información acerca de la marcha, y creo que así es como todos los jóvenes nos hemos organizado. O sea, si a veces yo no tenía algún tipo de información, chequeaba la historia de mi amiga y ahí veía, bueno, no se olviden que en la marcha tienen que llevar tal cosa y no se olviden que a tal hora tenemos que estar ahí. O sea, habían un montón de flyers y la gente se organizaba. O sea, era como boca a boca todo el mundo, pero vía redes sociales se ha organizado, y realmente así es como hemos llegado a esto. Estoy segura que también han habido chats en WhatsApp de gente organizándose, porque yo tengo un chat con un montón de músicas mujeres de aquí del Perú, independientes, y por ahí mandaron el link para que los que queramos nos unamos a un chat donde hay una organización aún mayor que la que está en las redes sociales. Entonces todo ha sido, o sea, como mismo dijo Jocelyn, no ha habido un líder en sí al que todo el mundo seguía y como que él organizaba la marcha, ¿no? En sí todo ha sido más de todos lados, se podría decir. María Fernanda, y nos pregunta también Gonzalo Galarza si esta generación, este grupo de jóvenes que ha salido a marchar, podría crear un espacio de discusión, ¿no? Más tal vez o política, o un espacio para seguir discutiendo por lo menos algunos temas en común. ¿Tú cómo lo ves, María Fernanda? ¿Hay la posibilidad de que todo este movimiento se articule, se organice para que tenga los ojos bien abiertos en nuevas crisis o en un proceso electoral que se viene el próximo año?
Sí, de hecho, esos espacios que mencionas, gracias por la pregunta además, son espacios que ya tenemos en la universidad. Sería bueno también potenciarlos, pero les comento para quienes no son de la Universidad Católica y de repente no están tan atentos a cómo se maneja el gremio estudiantil de la manera interna. Nosotros tenemos nuestras asambleas, de hecho en lo que va del año han sesionado alrededor de 12, 13 asambleas, entre otros espacios deliberativos, y aquí ponemos sobre la mesa no solamente temáticas que nos afectan dentro de la universidad, como el reglamento que les mencioné, que criminaliza la protesta estudiantil tanto a nivel presencial como en redes sociales, sino también vemos temas a nivel nacional, coyuntura política, de afuera de la universidad, etcétera. Y es en ese sentido que el día lunes, por ejemplo, convocamos una asamblea a la que asistieron muchísimos estudiantes para debatir en torno a cuáles son las consignas de lucha que debemos tener como bloque estudiantil de la Universidad Católica. Porque si bien tenemos consignas de lucha estudiantil a nivel universitario con demás federaciones, tenemos un contacto bastante directo con universidades públicas y privadas, tanto de Lima como fuera de Lima, y algunas de las consignas de lucha son bastante generales, pero es bueno también que como bloque estudiantil gremial de la Universidad Católica podamos tener también nuestras propias posturas en torno a la verdadera reforma educativa, a la defensa a la SUNEDU, a la ley universitaria, en Pero torno a la... pero ves como posibilidad, por ejemplo, que se pueda articular también con otros espacios fuera de la universidad, digamos, o sea, colectivos juveniles que no necesariamente están o forman parte de universidades, sino que pueden estar, pueden ser colectivos juveniles de trabajadores, de institutos. O sea, ¿ves viable tal vez que el espacio universitario empiece a converger con estos otros colectivos después de una movilización tan grande, o es más complejo? Yo creo que sí. De hecho, resulta ser un poco más complejo porque siempre es bueno la organización interna antes que una organización externa. Por eso es que en estos días ha sido un poco más difícil la comunicación con otras federaciones universitarias porque ellos también deben movilizar a los estudiantes de sus propias casas de estudios. Pero me parece que aún entre corto y mediano plazo es algo que definitivamente tenemos que ver como estudiantes, porque como estudiantes no solamente somos conscientes de lo que pasa en las inmediaciones de nuestra universidad, sino también tenemos la responsabilidad social universitaria de buscar un mejor país, tanto para nosotros como también para los demás miembros del pueblo peruano. Y en ese sentido es un compromiso mío y de demás compañeros de mi universidad, claramente, de articular con otros organismos, con otros colectivos de la sociedad civil. Es algo que ya hemos venido haciendo durante el año, pero es algo que de todas maneras, en miras a las elecciones del próximo año, debemos repotenciar para poder tener una plataforma reivindicativa en común a nivel de pueblo peruano, más allá de nivel estudiantil y a nivel universitario. Sí, y Jocelyn, por ahí quería también volver contigo para tratar de entender y que nos ayudes a entender a los que no somos tiktokeros también, a todo este colectivo. Tú nos decías que había mucha gente que era incluso menor de 18 años que no iba a votar tampoco en las elecciones del 2021, pero de lo que has visto, de tu lectura, de los comentarios que has ido recibiendo, de lo que has visto en estos espacios más de redes sociales, ¿crees que hay un espacio para seguir, o sea, para darle continuidad a la gente que ha marchado? ¿O cómo ves estos próximos meses camino a las dramáticas elecciones del 2021? Yo creo que sí, igual no va a ser la misma cantidad de la mar, pero yo estoy segura que todas las personas que no iban a marchar van a buscar información y a recompartirla para las siguientes elecciones. O sea, de eso yo estoy completamente segura porque no queremos que eso se repita. Yo antes de esta marcha tenía aproximadamente 30,000 seguidores en TikTok y eran 30,000 personas que les gustaba hablar de política y enterarse, que es muy poco en comparación de gente que tiene millones de seguidores, pero son 30,000 personas que usualmente estaban interactuando en esto, porque querían, entonces ya eso es bastante, ¿no? Yo estoy segura que varias de las personas que me siguen han salido a protestar y todo. Y también aumentaron los seguidores, así que son personas que siguen hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que me molestó mucho durante esta semana es que salió la idea de la nueva constitución, la asamblea constituyente, y el primer comentario que escuché de gente grande fue: ni siquiera han leído la constitución y están allí ya queriéndola cambiar.
Bueno, yo sí la he leído y yo me ratifico en eso, o sea, esa constitución ya no da más, ya no da más para más, hay que cambiarla, no tengo mis motivos y mis razones, pero sé que las personas que están en TikTok, no todas tienen acceso a educación universitaria, no todos estudian derecho o ciencias políticas, entonces es complicado, y hay formas, entonces yo he visto que hay una especie de capital humano para hacer diferentes interacciones, entonces esto quizás está haciendo un poco de cherry, pero hace un tiempo yo creé esta plataforma de políticos de miércoles, entonces todos los miércoles hablo de un político en específico y ya. Y ahora también voy a crear esta plataforma que es Leyendo la Constitución. Y por TikTok puedes hablar sobre un artículo y meditar sobre él y decir si va o no va, si está bien la orientación o no. Entonces, el plan es llegar hasta el Bicentenario, que es en julio del próximo año, habiéndonos leído al menos todos los artículos de la Constitución con las personas que están en TikTok y llegar a la conclusión de que sí es necesario no cambiarla, ¿no? Entonces yo creo que sí se pueden hacer cambios, sí tenemos un capital humano en esta red social que está interesada en cambiar o en mejorar o saber más de la realidad de su país, ¿no? Entonces cuando yo hablé de que iba a hacer eso, mis seguidores como que sí, muy bien, perfecto, y dan más ideas, me dicen más temas de los que quieren hablar y preguntas que les gustaría que aborde. Entonces yo creo que igual no vamos a lo mejor ver a todas las personas que estuvieron en la protesta, porque también habían de todas las edades, pero de los adolescentes y los jóvenes que fueron, sí, veo que hay como una especie de hambre de saber lo que pasa en su país y pues gracias a Dios está esta plataforma que en un minuto te da bastante información y yo al menos voy a seguir trabajando desde ahí porque me gusta, ¿no? Entonces, ya. Perfecto, Jocelyn. Juan Manuel, ya también para ir cerrando, cuéntanos en tu caso cómo el hip hop cómo la música puede sanarnos en un momento tan complicado como ahora, ¿no? En un momento en el que es difícil entender el país y también las luchas de corrupción. ¿Cuál crees que es la importancia de tener al hip hop o a la música en general de protesta? Hola. ¿Puedes activar tu micrófono? Tengo que activar, Ahora sí. lo siento, no estoy muy familiarizado con esto, disculpen. Decía que la música es muy importante porque creo que en nuestro país pues el arte no tiene tanto apoyo como en otros lugares. El rap, el hip hop es quizá de los géneros o de las culturas menos apoyadas o que menos se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que cuando un artista se suma a una manifestación, a una protesta, está generando también un movimiento, está generando conciencia en las demás personas que le siguen. Yo quizá no me había dado cuenta mucho de eso y quizá por eso no quería lanzar la canción, pero creo que la música al final ayuda mucho a que la gente pueda comprender la situación que está pasando en nuestro país, ¿no? A mí me alegra muchísimo lo que acabo de escuchar ahorita, que usar el TikTok para poder informarnos, y digo informarnos porque yo sé que también me debo de informar muchísimo, y de eso se trata, usar nuestros recursos, usar nuestros talentos, nuestra posición para ayudar a los demás, porque al final nosotros siempre tenemos que ser puentes para los que vienen detrás. Y la información que dejamos es la información que va a llegar a los jóvenes que vienen detrás y ellos van a hacer una reacción en cadena hacia los que vienen mucho más atrás todavía. Entonces creo que la música es una de las mejores maneras de poder llevar un mensaje hacia la gente, hacia la población. Yo no es que haga música protesta siempre, no es que hable de política en mis temas, siempre he contado mi realidad, la realidad que me tocó vivir a mí. A veces hablo de penas, de alegría, diversión, pero claramente esta es la realidad que me tocó vivir, la de estar en un país al que la corrupción le está ganando y tenía que manifestarme. Entonces, estoy seguro que vi a muchos colegas míos, muchos raperos que también se manifestaron, hicieron canciones y creo que ellos informaron a su público de lo que estaba sucediendo, crearon un movimiento y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Creo que en esta ocasión se ha demostrado la unión de todos los peruanos y de todas las culturas, de todos los artes, de todas las hinchadas, de todo lo que pueda haber en el Perú.
creo que se ha demostrado una unión muy bonita y ojalá que eso sirva de ejemplo para las siguientes generaciones, ¿no? Que siempre se hable de la generación del Bicentenario que, o casualidad, justo para el Bicentenario del Perú, demostraron que no nos vamos a dejar y que ya no nos vamos a callar, ¿no? Que vamos, si es necesario salir a protestar, lo vamos a hacer. Y justo para el Bicentenario, así que está muy bien eso. Ok, María Fernanda, tú querías comentar algo sobre el tema, me dices. Sí, ya como un cierre, como una reflexión, algo que he ido pensando mientras mis demás compañeros están contando de cómo han vivido estos últimos días, una pregunta que me hago y que creo que todos deberíamos hacernos es qué esperamos desde nuestros espacios de la política. Y una respuesta que yo misma me doy y que quisiera compartirles es que para poder saber qué esperamos es muy importante hacer memoria. ¿Y hacer memoria de qué? Hacer memoria de todos los atropellos que han sufrido distintos sectores de la población día tras día. Esta lucha no viene con la vacancia del presidente, viene desde mucho antes. Y debemos darnos cuenta también que hacer política es algo cotidiano, es algo del día a día. Y en ese sentido no podemos ver la política como algo que se hace a puertas cerradas, en el Palacio de Gobierno, en el legislativo y la política mucho menos desde quienes se postulan en las elecciones generales y que para hacer una campaña se reúnen con el pueblo y que luego, una vez lleguen al cargo, se olviden de ellos. Hay que ver la política desde los espacios a los que nosotros pertenecemos, desde una federación estudiantil, desde las redes sociales, desde la música, desde, no sé, desde nuestras habitaciones, viendo noticiero, conversando con nuestras familias, incluso hacer política, es recordar y nunca olvidar a nuestros compañeros Inti Sotelo y Brian Pintado. Y en ese sentido, lo que podemos esperar de la política que viene después debe tener como base la memoria. Estar siempre conscientes de que la lucha no inicia con una vacancia y no termina con sacar a un presidente del poder, sino que la lucha es constante y de un largo tiro, y que somos una generación consciente y como ya lo mencioné hace un momento, con ganas de transformar al país. Así, esperemos que así sea, María Fernanda. Milena, para ir cerrando también el programa, tú nos comentabas que saliste a marchar estos días de la semana pasada y que el sábado tú estabas viendo en las noticias cómo anunciaban que Inti Sotelo y Brian Pintado habían fallecido, víctimas, ¿no?, de la agresión, de la violenta represión de ese día. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Tú, a tu corta edad, ¿habías visto una situación tan violenta en los últimos años? ¿Qué es lo que pensaste en ese momento? ¿Y qué es lo que te llevó a componer la canción que vamos a escuchar en unos minutos, que es un homenaje a la memoria de Inti y de Brian? Bueno, como comenté antes, realmente fue súper fuerte, o sea, todo lo que vi el sábado, yo recuerdo haber vuelto de la marcha, porque fue el sábado a la marcha de Miraflores, que realmente fue muy pacífica, fue muchísima gente, pero fue totalmente pacífica, y pues yo volví aquí y nada, no, me junté con mi familia para ver las noticias, igual estaba súper pegada a las redes sociales, a Twitter, a Instagram, a TikTok, y pues más que todo en Twitter es que empecé a ver estos videos de lo que estaba pasando en el centro de Lima, videos de gente corriendo, videos de la gente ahí simplemente parada y lanzaban las bombas, o sea, gente llorando, gente haciéndoles, reviviéndoles. Me acuerdo que había un video de una persona tirada en el suelo y lo estaban tratando de revivir, y pues de ahí es donde creo que yo también, después de ver esos videos, como que supe en ese momento que iba a pasar algo trágico, pero nunca pensé algo tan trágico como lo que después vimos en la televisión y nos enteramos por las redes sociales, que fue la muerte de Inti y de Brian. Realmente primero me acuerdo que anunciaron la muerte de Brian y luego pasaron unos videos en las redes sociales bastante explícitos de cómo fue que llegó al hospital. De ahí recuerdo lo que te comenté, de cómo entrevistaban a su madre y a su padre en la puerta del hospital,
lloraba desconsoladamente. Me acuerdo que su padre se mantenía todavía firme, se mantenía sereno, pero también reclamaba, y su hermano, que también había estado en la marcha, reclamaba y decía que fácil habían unas excepciones, sí, fácil había gente que no había ido a la marcha tan pacíficamente, pero realmente eran excepciones y mínimas, y que la mayoría, o sea, casi todos los que estaban ahí estaban simplemente para luchar, para alzar su voz, para luchar por la democracia, por el Perú, por el futuro. Y pues su hermano había terminado muerto, estoy segura que Intin y Jack habían salido de su casa pensando que ya no iban a volver, no, estoy segurísima que nadie había salido de su casa pensando eso, y pues me identifiqué mucho, me dolió mucho ver esa situación, me dolió muchísimo al pensar bueno, que mis primos también habían salido a la marcha, estaban en el centro, el otro estaba en la marcha del Cusco, y bueno, pudo, o sea, no sé, lo vi cercano, o sea, realmente nos pudo pasar a cualquiera, pude ser yo la que estuviera llorando en el hospital afuera, o mi mamá, o no sé, pudo ser cualquiera, y bueno, eso fue lo que como que colmó, y pues el día domingo, ya con todos más tranquilos, pero a la vez con toda la angustia encima, y creo que todos esos sentimientos que no pude expresar en ese momento. Me acuerdo que tenía que entregar una tarea en la noche, o sea, era una tarea que la terminaba no sé, 10 minutos, no, pongámosle media hora, pero no la pude terminar en todo el día, o sea, realmente la terminé a las 10 de la noche porque no podía concentrarme simplemente. Y pues fue después, o sea, como en la tarde que me senté y dije, voy a tocar mi charango y ver qué sale, ¿no? Fácil, a veces así puedo expresar y botar todo lo que siento. Y ahí es donde salió esta canción, realmente pequeña, y bueno, pero creo que transmite muy bien lo que muchos hemos sentido al ver esta trágica noticia del fallecimiento de Inti y de Brian, y cómo es que se ha desenvuelto todo, ¿no? La canción habla más que todo de eso, y decidí publicarla porque bueno, sabía que muchos iban a compartir mi posición, y la música es mi modo de expresión, y me pareció importante realmente compartir esta canción, y feliz. Y pues he recibido muchísimos comentarios diciéndome que sí, que se han identificado con la canción, y eso más que todo. Vamos a compartirla ahora para poder escucharla ya al cierre de este programa, y también los invitamos a escuchar. Este programa está siendo grabado, se va a subir también a nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar nuevamente la conversación con nuestros invitados, pero escuchemos ahora la canción de Milena Wharton, en homenaje a Inti y a Brian. El pueblo llora por tu partida, las calles gritan porque ya no estás aquí, y los cobardes huyen y corren pensando que hay solución a esta traición. Jamás podrán limpiar la sangre de sus manos, jamás podrán calmar el dolor de una madre en llanto, jamás podrán callar y apagar este incendio que consume a mi pueblo. No hay remedio, no hay remedio. Gracias, Jimena, gracias, María Fernanda, y también Milena, Juan Manuel y María Fernanda por estar con nosotros, y también Jocelyn. Hay una palabra que tanto está expuesta explícitamente en la canción que compuso Juan Manuel, y también tú, Milena, que es traición, ¿no? Traicionaron el país, dice tu canción, Juan Manuel, y Milena, tú también hablas de una traición. Así es lo que sintieron que se sintieron traicionados la semana pasada, y con esta última reflexión vamos cerrando el programa. Comenzamos contigo, Juan Manuel. Sí, realmente, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Sí. Disculpen, es que yo no me veo. Decía que sí, realmente creo que todos los peruanos nos sentimos traicionados por las personas que
que nos están supuestamente representando. Escuchaba a muchos políticos, algunos que decían que no hay que hacer caso a las marchas, que por qué hay que hacer lo que dice la población, pero al final se supone que ellos como políticos con sus cargos nos representan a todos y realmente lo que hicieron es una traición a la patria que, como ya lo dijeron, no debería ser olvidado. A veces pecamos de eso, llegamos a otras elecciones, llegamos a otras votaciones y nos olvidamos de todo lo que pasó antes, de quienes jugaron con nuestro país, quienes se aprovecharon de nuestro voto. Y eso no debería suceder, no deberíamos de olvidarnos nunca de aquellas personas que nos hicieron tanto daño, que traicionaron al país, que pusieron sus intereses por delante, incluso hasta último momento, cuando ya Merino había renunciado y no se ponían de acuerdo con quién iba a reemplazar, que uno quería esto, que uno quería lo otro, y condicionaban a otros partidos, y yo creo que siempre ponen sus intereses por delante y eso se llama traición. Alguien que no piensa primero en el pueblo, en la gente, en su país, no debería llegar a un cargo que se diga que representa al Perú. Así que yo realmente he sentido eso, que ha sido una traición que nos han hecho y esperemos que en las próximas elecciones no olvidemos todo lo que ha pasado y sepamos responderle al país, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Milena, ¿tú quieres aportar algo adicional antes de cerrar el programa? Bueno, lo que dijo Juan Manuel, una persona que pone, teniendo un cargo público y pone sus intereses personales antes de los del pueblo, el pueblo realmente estaba gritando y parecía que nadie quería escucharlo. O sea, tú prendías la tele y veías cualquier otra cosa menos lo que estaba sucediendo en las calles. Veías a Merino, a Antero Flores hablando cosas totalmente sacadas de la realidad, de lo que estaba pasando a metros, ¿no? Porque estaban súper cerca, ellos estaban en el centro también, y nada, eso para mí es una traición y espero que reflexionen, porque los congresistas siguen ahí, siguen ocupando el mismo puesto todavía, espero que reflexionen un poco, y nada, espero también que los políticos que vengan sean también más conscientes, ¿no?, de la realidad y que tengan en cuenta de qué se trata ser el peso que tiene que cargar un político, ¿no? Y pues que todo lo que tiene que hacer es para el pueblo. Eso. Gracias, Milena. María Fernanda, ¿tú quieres acotar algo final? Bueno, agradecer el espacio, Ojo Público, y también a los demás que están aquí, que me acompañan como panelistas, y bueno, reforzar el mensaje que dije hace un momento, ¿no? Que debemos hacer política desde nuestros espacios, desde la cotidianidad, desde el día a día, no solamente verlo como algo muy alejado, algo a lo que solamente pueden alcanzar personas que están en argollas de poder. Creo que si vemos la política desde algo así, algo cercano a nosotros y nosotras, podemos tener un pueblo peruano con memoria y con un norte político transformador, que reaccione ante las injusticias y que nunca las pueda dejar de lado, transformador, revolucionador, y creo que ese es el mensaje que yo quisiera dar desde mi espacio como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y que quisiera hacerle llegar a todos y todas que nos están viendo ahora. Gracias. Gracias, María Fernanda, gracias, Milena, Juan Manuel y Jocelyn, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una semana, como ustedes lo han dicho, trágica y al mismo tiempo esperanzadora en el movimiento juvenil, que esperemos se mantenga activo y que los políticos más jurásicos se den cuenta de que hay una realidad que vibra, una realidad vibrante en las calles, no solamente en las calles tradicionales, sino en las calles digitales, que como nos decía Jocelyn, cada vez está promoviendo un mayor activismo político desde los ciudadanos, que probablemente muchos de ellos no puedan votar el próximo año porque había muchos jóvenes menores de edad en las marchas, pero que se genere una corriente y compromiso más a futuro. Desde Ojo Público nos solidarizamos nuevamente con las víctimas y desde aquí reafirmamos nuestro compromiso
con los familiares de Inti Sotelo y Brian para investigar desde este espacio de investigación periodística todo lo que esté en nuestras manos y poder hallar a los responsables, porque estas dos muertes han tenido responsabilidades directas de quienes dispararon estas armas y también tienen responsables políticos que ordenaron y felicitaron ese mismo día las acciones de la policía. La Fiscalía ya inició las investigaciones y desde aquí no vamos a parar hasta que no haya más impunidad. El Perú ya había superado hace mucho tiempo estos capítulos deleznables de violación de derechos humanos. Y creo que ninguno de los peruanos está dispuesto una vez más a que haya impunidad en estos casos. Buenas noches, nuevamente gracias a nuestros 4 invitados y que se sigan movilizando. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta pronto. Aquí hay unos portales de adversarios semicomunistas que siempre inventan cosas. Emitido de la Fiscalía es absolutamente falso. Ojo Público. Lo reitero, Ojo Público parece que estuviera trabajando esto por encargo del gobierno. Évalo Ramírez demandó a Ojo Público por $210 millones. Pregunta de Ojo Público. Entre los beneficiarios de Reactiva Perú identificamos empresas vinculadas al caso Lava Jato, como Horacio Canepa y En tiempos de crisis y oscuridad, el periodismo tiene el deber moral de convertirse en una luz que nos guíe al final del túnel. Eso es lo que intentamos hacer en Ojo Público. En un mundo invadido de mentiras y confusión, Ojo Público busca la evidencia más rigurosa para decirte las cosas como son. Necesitamos que nos ayudes a que todas y todos tengan el derecho a estar informados, sin restricciones. Hazte aliado de Ojo Público.